En 2026, medios de todo el mundo empezaron a circular una noticia que sonaba casi imposible. El Mencho había caído. Sí, ese mismo hombre que durante años fue considerado uno de los más poderosos del continente, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por el que Estados Unidos ofrecía $15 millones de recompensa, pero que incluso llegó a derribar un helicóptero del ejército mexicano. Pero aún así, eso fue lo que empezó a circular. Con el paso de las horas, los detalles comenzaron a cambiar. Pero para entender por qué esta historia empezó a tomar otro rumbo, hay que regresar al inicio. Porque antes de convertirse en uno de los hombres más buscados del continente, Nemesio Rubén Cervantes, alias El Mencho, era solo un campesino más, en una de las zonas más olvidadas de México. Nació en una ranchería en Michoacán, un lugar tan lejano, que ni siquiera tenía carreteras pavimentadas, ni escuela secundaria, ni una clínica cercana. Ahí creció Nemesio junto a su familia, 5 hermanos y sus padres, trabajando desde muy joven, porque era la forma de vivir ahí. Esa era la vida en el pueblo, sobrevivir, pero nada más, o al menos, eso parecía. Porque en medio de toda esa escasez, había una excepción muy clara. Una familia que no solo tenía dinero, sino poder. Los Valencia. A simple vista, eran productores de aguacate. Daban trabajo a la gente del pueblo, pero mantenían la economía de la zona, incluyendo a la familia de Nemesio. Pero ese negocio no era solo de aguacates, porque detrás de esos cultivos también se movía algo más. Algo que, para muchos en ese lugar, no era visto como un problema, sino como una oportunidad de crecer. Nemesio veía todo eso desde muy joven, cómo algunos seguían trabajando todo el día para ganar lo mínimo. Otros hacían dinero, que no aparecía en ningún papel, pero que mandaba en el pueblo. Pero con el tiempo, esa diferencia empezó a pesar, porque a los 11 años tuvo que dejar la escuela para ayudar a su familia en el campo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que cambiara de trabajo, porque a los 12 años ya no estaba recogiendo aguacates, estaba cuidando plantíos que no eran legales. Y ahí fue donde todo empezó, porque lo que para muchos era solo un trabajo más, para él era una salida, una forma de dejar atrás la vida que le había tocado. Pero conforme pasaron los años, esa vida le empezó a quedar muy corta, porque mientras en México aprendía cómo funcionaba todo, del otro lado de la frontera había algo más grande. Pero a los 17 años, decidió cruzar a Estados Unidos, sin papeles, sin permiso y sin querer regresar pronto. Llegó a la bahía de San Francisco, donde hizo de todo para sobrevivir. Trabajos informales, ventas, lo que fuera necesario. Pero eso solo era una fachada, porque en realidad ya había empezado a mover algo más. Y no lo hacía solo, porque su hermano también estaba ahí. Pero juntos, empezaron a meterse en un negocio mucho más grande. Pero en barrios donde ese tipo de cosas ya no eran un juego, ya hay más riesgos, porque en esos barrios el dinero rápido existía, pero también los errores se pagaban caro. Pero ese tipo de vida, tarde o temprano, pasa factura. Y en su caso, no tardó demasiado. A los 19 años, terminó siendo detenido en Estados Unidos, no por algo menor, sino por posesión de propiedad robada y portar un arma cargada. Para muchos, eso habría sido suficiente para detenerse, pero no para el Mencho, porque en lugar de alejarse, empezó a entender cómo funcionaba todo. Cada detención, cada reingreso, le enseñaba algo nuevo. Las rutas, los tiempos, los puntos débiles en la frontera, como si estuviera aprendiendo, pero del lado incorrecto. En 1992, termina metido en otra operación, pero esta vez mucho más seria. Estaba en un bar, cerrando un trato de heroína junto a su hermano. Todo parecía normal, hasta que algo le hizo mucho ruido. Los billetes estaban demasiado ordenados, demasiado perfectos, no sueltos, como normalmente circulan en las calles. Y ahí fue cuando lo entendió. No eran compradores en realidad, eran policías. Pero en medio de la operación, alcanza a advertirle a su hermano: no vuelvas a hacer tratos con ellos. Pero ya era demasiado tarde, porque ya estaba la trampa hecha y cayó para pasar unos años detenido.
de regreso en México. Pero después de cumplir su condena, Nemesio fue deportado a México. Pero lo más lógico habría sido desaparecer, mantenerse con bajo perfil, no llamar la atención entre la gente. Pero lo que hizo después fue todo lo contrario, porque en lugar de esconderse, entra a trabajar en la policía municipal. Sí, la policía, primero en Cabo Corrientes y luego en Tomatlán, Jalisco. Pero desde ahí, ya no estaba huyendo, estaba aprendiendo todo, cómo se movían los operativos, cómo reaccionaban las autoridades y qué tan fácil era cuidar sus rutas. Pero después de un tiempo, dejó la policía, para ahora sí, operar de lleno al crimen organizado, como parte del Cártel del Milenio. Pero fue ahí donde empezó a subir de verdad, poco a poco, escalón por escalón en la organización. Pero hubo algo que cambió su posición por completo, su matrimonio, porque se casó con Rosalinda Valencia, hermana de uno de los líderes del cártel. Pero eso no era cualquier cosa, porque no solo le dio una familia, le abrió la puerta a otro nivel, a tener contactos, a rutas especiales, protección, pero a un nivel de poder al que no cualquiera podía llegar. Pero todo ese equilibrio no duró para siempre, porque en 2010 algo cambió. Uno de los líderes más importantes fue abatido, y con eso, el Cártel del Milenio empezó a fracturarse. Lo que antes era una sola organización, se dividió en dos. Por un lado, los que acusaban traición, pero por el otro, los que estaban dispuestos a tomar el control. Entre ellos, el Mencho, y esta vez ya no estaba aprendiendo, estaba decidiendo, porque mientras unos buscaban alianzas, incluso con grupos enemigos, él tomó otro camino, uno mucho más directo: formar su propia organización. Pero no era solo crear un grupo nuevo, era empezar desde cero, en un terreno donde todos ya tenían enemigos y donde cualquier error se pagaba con la vida. Y aún así, decidió hacerlo. Así fue como, en 2011, nació el Cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo que desde el inicio no intentó esconder lo que era, y que muy pronto empezaría a demostrarlo. Y desde el inicio dejaron claro algo: este grupo no iba a pasar desapercibido. Hacían ruido, mucho ruido. En 2011 empezaron a circular videos que llamaron la atención de todo el país. Hombres armados, con uniformes, vehículos y un mensaje directo. Se hacían llamar los Matacetas y aseguraban que su objetivo era limpiar la zona de otros grupos criminales. Pero en la práctica, eso significaba otra cosa: más violencia, ejecuciones y una expansión que no se detenía. Porque mientras otros grupos se escondían, ellos se mostraban, como si quisieran enviar un mensaje muy claro. Ya no eran un grupo más, eran una fuerza que iba a tomar el control. El caso del helicóptero, punto de quiebre. Pero hubo un momento que cambió por completo la forma en la que el país veía a este grupo. Porque en 2015, las autoridades lanzaron un operativo para capturarlo. Fuerzas federales, movilización aérea y un objetivo claro: el Mencho. Todo indicaba que esta vez no tenía salida. El operativo ya estaba en marcha, unidades en tierra, comunicación constante, pero en el aire, un helicóptero del ejército, siguiendo cada movimiento. Desde arriba, parecía cuestión de minutos, pero abajo, la historia era otra. Porque lo que pasó después no estaba en ningún plan, porque en medio del operativo, un helicóptero del ejército fue derribado, no por un accidente, no por una falla, fue atacado, pero con un lanzacohetes. Pero en cuestión de segundos, lo que parecía una captura se convirtió en otra cosa, en un mensaje, porque no solo logró escapar, sino que dejó claro algo que hasta ese momento muchos no querían aceptar: que ya no se trataba de un grupo más. Estaban enfrentando a una organización, pero capaz de desafiar al propio gobierno. Pero después de todo eso, años de expansión, enfrentamientos y un poder que parecía no tener límites, pero su nombre seguía apareciendo, una y otra vez, en operativos, investigaciones y listas de los más buscados del mundo.
Hasta que en 2026 empezó a circular una noticia, la misma que al inicio sonaba casi imposible, que el Mencho había caído. Según los reportes, había sido localizado en Jalisco, pero abatido durante un operativo. Pero casi al mismo tiempo, empezaron a aparecer otras versiones, que si lo habían capturado con vida, que si nunca hubo pruebas claras, pero que incluso todo podía ser otra cosa. Pero después de todo lo que había pasado, de años escapando, de enfrentarse al propio gobierno, la duda no era tan difícil de entender. Pero es que la versión oficial es clara, pero el problema es cómo fue saliendo la información. Porque al inicio, no todo se dijo igual. Primero, se hablaba de una presunta muerte, pero después, de que había quedado herido. Luego, que murió durante el traslado. Pero mientras más reportes salían, más difícil era entender qué había pasado en realidad. Ahora súmale otra cosa. Cuando se pidió más información, la respuesta fue que no la iban a hacer pública, ni la necropsia, ni los detalles completos del caso, según las autoridades, para no afectar la investigación. Pero tiene sentido. Pero al mismo tiempo, eso deja huecos. Pero cuando hay huecos, la gente empieza a llenarlos, con versiones, con teorías, con historias que nadie puede comprobar, pero que tampoco se pueden descartar. No porque quiera inventar cosas, sino porque la historia nunca se terminó de contar completa. Pero días después, su cuerpo terminó en Guadalajara, bajo vigilancia, rodeado de seguridad, como si incluso muerto, siguiera siendo peligroso. Fue enterrado en un ataúd dorado, entre flores y gente que ni siquiera mostraba el rostro. Pero es raro, porque incluso ahí, en su propio funeral, no parecía el final de nada. Porque mientras unos lo despedían, otros ya estaban listos para tomar su lugar. Pero basta con acercarte un poco más para darte cuenta de que algo no termina de cuadrar. Porque incluso ahí, en su tumba, aunque han pasado algunas semanas, las cosas no son tan normales como parecen. Pero personas que han ido cuentan cosas, movimientos raros, gente observando, presencias que aparecen y desaparecen. Volteo y le hago señas, pero el señor ya no estaba ahí. Y el mono ya se fue en la moto. Yo creo que a esperarnos afuera. Y es justo ahí, cuando entiendes algo. Que incluso después de todo, hay cosas que no terminan de irse. Pero cuando eso pasa, la historia ya no se trata de cómo terminó, sino de todo lo que sigue después.